Bueno, bienvenidos de nuevo. Preparen su mate, su café, lo que tengan para tomar, a disfrutar de esta charla. El tema de hoy que tengo preparado para esta vez, este video es un poco más para que ponerlos en contexto de acerca de dónde vengo, quién soy. Tengo raíces japonesas, raíces argentinas. ¿Qué cultura elegí incorporar? Si hay grises, si no hubo grises y demás. Vamos a ello. Bien, todo esto tiene estrecha relación con el Kintsugi. Si no lo vieron, después les voy a dejar el link acá arriba o abajo. También tiene relación con los chakras y la energía de los chakras, obviamente, de cómo yo fui evolucionando y también no evolucionando, porque pues en toda la vida a veces das un paso para adelante y a veces das dos para atrás. Así que tiene que ver con la energía que fui desenvolviendo en todo este tiempo, a través de los cambios, ¿sí? Y bueno, esto que decía que hay momentos donde la energía propia retrocede, se estanca y otras veces avanza. Y todo esto tiene que ver con de dónde soy y de dónde vengo, ¿sí? Perdón la calidad del video, estoy todavía configurando y tratando de encontrar el mejor momento del día para grabar y que se escuche bien también, por ende. Así que gracias y por la paciencia. Y ya vamos paso a paso mejorando todo, ¿no? Bien, les decía. Otra de las cosas que también tienen que ver es que tiene estrecha relación con hoy yo estar brindando servicios de armonización energética, ¿sí? De los chakras, de los centros energéticos del cuerpo. Al menos yo uso dos herramientas, con Reiki y con el péndulo, ¿sí? A mí por lo menos me ayudó mucho a reconocer mi propia energía, para tomar pausas, para recomponerme, para utilizarla de una forma más inteligente y más sabia para mi mayor bien, obviamente para el mayor bien de los demás también, y de una manera sabia para mi propia naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque no todo el mundo tiene la misma energía que el otro, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay veces que en la vida tenés como que te hace recalcular y decir, che, esto es mío naturalmente o es algo que me inculcaron, ¿sí? Eso por un lado. Después tengo otra pregunta para compartirles que se va a desarrollar más al final del video, es si el contexto de tu pasado determina tu presente. Para mí es un sí y es un no. Después lo vamos a seguir desarrollando. Pero bueno, en principio vamos a ello, a las primeras preguntas. Bien, bánquenme un cachetito, me deseo un mate. Bien, tengo mis notas para no irme por las ramas, por si me voy, así sé de dónde tengo que volver. Fue mi contexto de crianza y cómo fue mi experiencia? Bien, este punto por el que voy a hacer, que va a ser el principal, quizás alguien más haya pasado por algo similar. No importa de qué cultura sean, esto pues antiguamente estaba como muy marcado en la sociedad y en la cultura también. Este, mm, Era un tema muy de moneda corriente, muy metido en la sociedad y hoy por hoy sigue siendo en algunas familias y como sociedad también. Pero bueno, todo se desconstruye y estamos evolucionando, por más que no parezca en algunos sentidos, ¿sí? Entonces, a tenerle fe a eso. Bien, ¿cuál fue mi entorno? Mi entorno viene de raíces japonesas, mis padres inmigrantes luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Emigraron para acá, para Argentina, con mis abuelos. Llegaron al país y solo, para ponerlos un poco más en contexto, este dato, solo hicieron algunos grados de la escuela primaria, ¿sí? Mis hermanos y yo, gracias a mis viejos obviamente, tuvimos la oportunidad de poder hacer luego la secundaria, algún estudio que nos gustara básicamente, o medio inculcado también, alguna profesión, algún estudio terciario y demás, ¿sí? No me voy a adentrar mucho en ello, en el tema de las elecciones, porque se me va a hacer muy largo el video.
Bien, volviendo al punto de dónde vengo, tengan ese tema. Para ponerlos más en contexto, ¿sí? La estructura familiar de donde venían mis padres, bueno, era la estructura familiar antigua y más oriunda japonesa, donde las emociones eran reprimidas, tapadas, ocultas, básicamente. Básicamente vienen de un sistema bastante patriarcal, donde las mujeres accionaban desde ese lugar dando el aval a que así funcionan las familias y la sociedad también, por ende. Con lo cual hubieron muchas peleas respecto a eso. Y en el vínculo también familiar, también se vio como muy presente eso y yo crecí con eso. Ahora muchas cosas cambiaron, hay que transicionar eso, hay que estar también en el meollo del asunto, lidiando con esas situaciones cuando a uno no le parecen justas ciertas circunstancias o ciertas acciones, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, quería agregar eso. Otro punto, la opinión propia y la autoexpresión, si no coincidías con otros, la opinión no era válida. O sea, si vos opinabas diferente, tu opinión no era válida y por ende silenciada. O sea, si vos opinabas distinto y la gran mayoría no estaba de acuerdo con lo que vos decías, era a callarse la boca y a seguir adelante. Salvo, o sea, yo creo que en situaciones excepcionales, si hay algún miembro familiar donde esté de acuerdo con vos o te escuche o haya una escucha activa como más empática, quizás ahí sí pueden haber muchas diferencias, pero bueno, en mi caso quizás este no fue el punto y acá la que tuve que hacer como el llamado de atención, por decirlo de alguna forma, o elevar un poco más la voz, me tocó a mí. Sí, pero también eso, ojo, es una lección también, ¿eh? Bien, ¿qué más? El silencio era un método de respuestas en muchas situaciones, con lo cual había que interpretar el silencio como respuesta. Eso para mí era moneda corriente, que es medio feo, porque es como un poco asociado al ghosting, que hoy se le dice ghosting, en ciertos contextos, pero bueno, era parte de la convivencia familiar, eso también. ¿Qué más? No se ahondaba mucho en los modos de resolución de problemas, las respuestas eran sí o no rotundas, y si uno preguntaba el por qué no, no existía una tal respuesta, era o sí o no y punto final. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un montón de puntos. Yo me anoté los que, a ver, lo que hoy por hoy más me acuerdo y más me resulta poder hablarlos. Por ahí más adelante diga, me olvidé de algún punto, pero bueno, paciencia. Otro tema que me anoté acá para desarrollar es que cuando uno estaba enfermo, tenía que seguir adelante. O sea, no importa si te dolía la cabeza, si te dolía un brazo, la panza, lo que fuera, era tomarte una pastilla y seguís adelante. O sea, no existía esto de descansar porque te sentís mal o porque tengas fiebre o algo. Vos le tenías que seguir dando para adelante. Así estés con 40 grados de fiebres, había que seguir para adelante. Y eso lo adopté mucho, pero porque no sabía otra forma de cómo accionar al respecto hasta que más de grande, después dentro de mis amistades era, che, no, tenés que descansar, me decían, ¿no? Y me costó muchísimo hacer lugar a eso, porque yo me tomaba la pastilla y iba a laburar, básicamente. O sea, no me permitía el descanso no se permitía en este contexto que les estoy contando. Dormir la siesta menos, hoy duermo siesta, igual, yo tuve que aprender a dormir siesta. Bien, en resumen, lo que se tratase de diálogo, consenso, no era algo que se diera lugar para seguir desarrollando algún tema, ¿sí? Para que se den una idea. Menos que menos, la autoexpresión. Se hacía caso a una persona que era la persona que tenía como más autoridad dentro del círculo y se seguía la vida. Por más que
a vos no, por más que a vos no te gustara la respuesta o por más que no hayas coincidido en la toma de decisión y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Mi cerebro era todo un tema, se cuestionaba todo y todo lo sentía como una impotencia tremenda. ¿Qué pasa? Cuando uno no saca las cosas que tiene que sacar, expresarlas, después a la larga el cuerpo va tomando una reacción a eso, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué puse acá? Porque a cada una de mis preguntas las respuestas eran porque sí o porque no y fin. No había más discusión. Y nadie te ponía en un contexto del por qué. Era porque se hacía así, porque no sabían otra forma, básicamente. Y en muchos de los casos, las respuestas continuaban con un agárrense con esto. Porque sos mujer y así se tienen que hacer las cosas. Y eso es algo que siempre desde chica me hizo ruido. Y otra cosa que decían es porque sos mujer y te toca servir a otros. Y es como, qué fuerte, ¿no? Eso, y da para desarrollar y que abramos otro video y llevemos este tema a otro video más profundo. Imagínate lo que tenía que pasar y todos los cuestionamientos que me hacía propio internos para decir cómo lidio yo con esta situación, hermanos, hermanas. Fue en todo tema porque fueron durante bastantes décadas así, hasta bueno, después aprender a cómo elevar la voz, poner que tu opinión o tu expresión sea escuchada, no importa el resultado, pero que sea escuchada. Como que hubieron varias facetas en el medio. Después, ¿qué más? ¿Cuáles fueron las consecuencias, el desarrollo y la evolución en todo esto? Esto claramente está súper resumido porque les estoy contando algunos de los puntos como más relevantes e importantes de este contexto, de los cuales, no sé, sí, desde que nací hasta por lo menos los 30 y picos, era así la situación. Bien, ¿qué respuesta tengo para esta parte de cuáles fueron las consecuencias y el desarrollo y la evolución? Bien, si bien hubieron muchas cosas que elegí aprender hasta hoy día, digo, elegí porque podría haberme quedado en esa realidad, que me estaban diciendo que era la forma, pero para mí no era la forma, ¿sí? Entonces, lo que más me marcó es el desarrollo que tuve que hacer respecto a mi chakra garganta y el chakra corazón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahí les voy a leer los puntos para que vayamos asociando el tema de los chakras, ¿sí? Y el tema del contexto, a qué se refiere y con qué está relacionado. Y el chakra garganta, que es, por ejemplo, en mi caso, no me salía a exteriorizar pensamientos, opiniones, no había espacio tampoco. Menos que menos expresar cómo me sentía en respecto de qué situación. Expresar emociones era nulo, o sea, no existía. Tampoco de chica no me salía a participar en clase, no podía decir que no tampoco, era más del... Yo tenía el sí fácil, sí a todo, pero por una cuestión de no querer confrontar también alguna situación. Eso también lo tuve que aprender, decir que no y decir que sí, pero de una forma más sabia o más propia, ¿no? No sabía ni podía poner límites tampoco. Todo lo que sentía lo tenía que reprimir bastante. Sí, lo de reprimirse la expresión era también moneda corriente. Hay una salvedad que hago que gracias a esas situaciones tenía un diálogo interno y pensaba para mis adentros y me cuestionaba muchas cosas de lo que dicen, cómo lo decían, ver sus gestos, los movimientos corporales que tenían y ver los ojos también. Entonces, digamos que fui afinando más ese sentido, ese estilo de percepciones en esos tiempos que me costaba también exteriorizar temas. Entonces leía mucho los gestos, las caras, los ojos de la gente. Fue bueno porque gracias a eso como que hoy me fijo mucho más en la expresión y bueno, te das cuenta
con qué intención te lo están diciendo, si por ahí te están mintiendo o no. Entonces logré encontrar como detallitos ahí en los mensajes que no coincidían con lo que decían, ¿sí? Otra cosa, también siempre me dijeron que hablaba bajito, modulando muy poco y cerrado. Y eso me di cuenta más de grande, pero también me di cuenta a raíz de que me lo decían. Entonces, a raíz de eso, más otras situaciones, tuve que aprender a elevar la voz, a practicarla, a ponerle más intensidad, más firmeza, ¿sí? Pero eso también, ojo, es una lección, porque podés quedarte en el lugar donde estás y no practicarlo nunca, por muchas razones, o podés decir, ok, sí, voy a practicar esto porque sé que flaqueo en este tema y quiero poder desarrollarlo y mejorarlo, ¿sí? Bien, pasamos a otra parte. ¿Qué tuve que aprender y qué quería mejorar? A ver, acá con el chakra garganta, como les venía diciendo, les diría que por lo menos fueron como fácil 2 décadas donde tocó batallar con este chakra. O sea, el chakra de la comunicación, la expresión, la autoexpresión, la escucha también. Y diría que de los últimos 6 a 10 años fueron donde más tuve que practicarlos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, interacción con personas y poniendo límites, en el vínculo amoroso también, y principalmente no quedarme con dudas y repreguntar 1000 veces o de diferentes maneras si era necesario para esclarecer lo que mi cerebro había entendido. También me llevó a expresar mis necesidades porque no sabía cómo comunicarlas, expresar mis sentires, todo lo que sentía mi chakra corazón en este caso, ¿sí? Elevar mi voz, eso es lo que les contaba antes. O sea, para mí elevar mi voz fue entender que tenía que entrenar mi energía masculina. Hablemos de energía, no del sexo biológico, ¿no? Sabía que tenían que entrenar mi lado masculino sin gritar y tampoco sin ser agresiva, pero sí poner firmeza a la voz. Este entreno me sirvió muchísimo porque pude comprobar cómo la gente me respondía totalmente diferente y haciendo como un paso para atrás, como diciendo, ok, acá como que la otra persona que por ahí era o es más temperamental que yo, como que daba un paso para atrás y decía, ok, no puedo avanzar tanto. No sé si me explico. Entonces, esa firmeza, ese entrenamiento hizo que de alguna cierta forma mostrara un cierto límite, ¿sí? Y después esto que decía, entrenar las intensidades, la firmeza de la voz, se puede, ¿sí? Se puede hacer. Es una práctica constante. Bien, vamos a otro paso. A otra de las preguntas que les había contado es ¿qué elegí de cada cultura? Es un mix, en realidad, lo que elegí de cada cultura. Es un mix balanceado y ahora les voy a contar por qué balanceado. De Argentina lo que me gusta mucho es la pasión, la demostración de cariño, el compartir, esto del mate, las juntadas en la plaza, que con ciertos amigos, ciertas personas da para darse un abrazo, obviamente, sentir ese cariño piel con piel. Es re lindo, cosa que los japoneses no hacen. Después, la expresión, posta, sí, la expresión. La expresión de los argentinos es muy natural, es muy propia, lo dicen lo que tienen que decir, cosa que los japoneses no, desde ya que no, es más todo para adentro o te dicen por complacencia, por quedar bien, no te dicen lo real, hasta incluso cuando tenés confianza, eso es muy extraño a veces, creo que es más extraño entender porque uno no convive con ellos. Yo mucho tiempo viví acá, sí fui a Japón, pero eso también es como que hay que entenderlo, que hay veces que te están diciendo por ahí algo lindo, pero no sabes si es por quedar bien o te lo están diciendo por pura honestidad. Puede pasar, pueden pasar las dos cosas. Después, ¿qué más? De Argentina.
Ay, son muy relajados para muchas cosas y eso me encanta. Eso te da una total libertad de poder uno relajarse también y sin pensar mucho en el que dirán. Esto es como más argentino porque pensar mucho en el que dirán es muy, muy japonés. Después, otra de las cosas que rescato acá de la cultura japonesa, por ejemplo, el respeto. Sí, el respeto, la diversidad en la alimentación que tienen, la sutileza, la originalidad. em, es como que también hay un extremo en todo esto, pero hay que, o sea, muchas veces lo viví como en los extremos, pero de más de grande es como que tuve que aprender en dónde sí, en dónde no, y dónde poner un término intermedio de todo esto, ¿no? Porque hay que balancear, o sea, irte mucho a los extremos también te puede perjudicar en ciertos temas o ciertos asuntos. En lo que respecta a la alimentación, me gusta bastante porque es muy variada, no se quedan con lo básico, digamos, son de incorporar diferentes sabores, texturas y demás, entonces es como que está buena la alimentación y es bastante saludable. Otra cosa que me gusta mucho de Japón es el avance a nivel crecimiento y desarrollo como país, donde a nivel tecnológico crecieron y siguen creciendo de una forma abismal. Eso es tremendo, tremendo. Me dejé una notita, dice, aprender a balancear, pues en Argentina también te da las experiencias de que no todo es perfecto, que en parte está bien que no todo sea perfecto, porque de alguna forma tenemos que aprender. Pero de Argentina aprendí a tomar precauciones, muchas precauciones de muchas cosas, cosa que en Japón puedes vivir un poquito más a la ligera. Acá, bueno, tenés que salir con cuatro ojos, mirando para todos lados. eh, el tema de la seguridad es un tema candente y más desde añares acá en la Argentina, donde tenés que prestar atención a muchas cosas y ser precavido. Bien, para el cierre, ¿qué tenemos para el cierre? Vengo con la respuesta a esta pregunta, con el tema del contexto. Si el contexto de tu pasado determina tu presente, voy a prender la luz un toque. A ver si ahora se puede ver mejor. Bueno, no sé, pero esta luz es la que tenemos. El contexto de tu pasado determina tu presente y yo había puesto que sí y que no. ¿Por qué? Mi pasado fue de cierta forma la cual me afectó en la vida adulta. Sí, bastante. Pero, acá hay una soledad, hubo un momento de inflexión donde me pregunté si quería mejorar ciertas situaciones. Y sabía que era uno de los temas que más en la vida me costaba. Pero elegí decidir cambiarlo y reconstruirlo. Y este tema, el tema de cambiar y reconstruirlo, tiene que ver con el tema del Kintsugi, que también se los había explicado en otro video. Y para ello tuve que meterme full en zonas extremadamente incómodas. Incómodas totales para mí, porque si uno quiere estar en la zona de confort no va a salir de esa zona para poder probar otras cosas, ¿no? Probar, experimentar, a ver qué pasa. Pero bueno, por ese sí que me dije, hoy me ven acá hablando y compartiendo. Y ni les mencioné lo de volver a tener pánico a la exposición, porque esto es una forma de exponerse, aunque no parezca. Pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Si quieren, pueden comparar con alguno de los primeros videos que subimos, que si bien es guionado, está grabado, pero yo me siento con mucha diferencia a la hora de expresarme y de grabar, ¿sí? Em, es un grabar como en esta oportunidad como más sentido y más en el uno a uno, como charlas de mate, por decirlo de alguna forma. Bueno, espero que les haya gustado este tema, que les haya despertado quizás algún interés de algún punto. Lo que quieran compartirme o preguntar, me lo dejan en comentarios, lo escriben y todo es bienvenido, los leo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Beso grande.